Hola estudiantes de grado 10º, les saludo muy cariñosamente deseando se encuentren muy bien. Vamos a trabajar esta nueva guía que es la guía número 4 del tercer periodo. En esta guía vamos a trabajar las razones trigonométricas de los ángulos cuadrantales. ¿Cuáles son esos ángulos cuadrantales? Los de 0, 90, 180, 270 y 360. ¿Por qué se llaman así? Porque son los que conforman cada uno de los 4 cuadrantes en el plano cartesiano, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, la primera parte tenemos la competencia, el componente del aprendizaje, que nos ubica qué es lo que vamos a aprender en esta guía. Entonces, ¿qué competencia es? La comunicación, representación y modelación. ¿Qué componente? El geométrico-métrico, y me indica qué indicador de desempeño vamos a aprender. Bueno, la parte de motivación. Me dice entonces, ¿cuál crees que es la resta de estos dos ángulos? Entonces tenemos un ángulo de 90 y un ángulo de 180. ¿Qué pasa si resto 180 menos 90 grados? Pues daría 90 grados. Entonces la respuesta sería 90. Lo que tengo que hacer es marcarle 90 y explicar por qué. ¿Por qué? Porque esto es un ángulo de 180 y esto es un ángulo de 90 y los estamos restando. Lo mismo van a hacer con este, que me preguntan cuál es la suma de estos dos, cuál es la resta de estos dos ángulos. Y acá sería cuál sería la suma de estos dos ángulos. Entonces, vamos a trabajar, vamos a tener en cuenta que esta actividad está transversalizada con el proyecto de manejo y uso de tiempo libre. ¿Por qué? Porque estamos incentivando el juego como herramienta para desarrollar el pensamiento crítico. Tengamos en cuenta que todos estos ejercicios de cierta manera son juegos lógicos que me permiten desarrollar un pensamiento crítico. Bueno, la parte de conceptualización. Entonces, la parte de conceptualización es bien importante. Vamos a mirar. Dice, un ángulo está en un sistema de coordenadas rectangulares, está en posición normal o estándar si su vértice está en el origen y su lado inicial está a lo largo del eje positivo de las X. Su lado terminal de un ángulo está en la posición normal, yace sobre un eje coordinado, se dice que es un ángulo cuadrantal. Entonces vemos que el ángulo va a empezar acá en el eje positivo de las X, el lado inicial está en el origen va a estar en el origen en 0, 0, el lado inicial va a estar en el eje positivo de las X, y el lado terminal, si cae en alguno de estos cuadrantes, si cae aquí en la Y, pues sería un ángulo de 90 grados. Si cae aquí en la X, sería un ángulo de 180 grados, como vemos en esta figura. Si cae aquí en la parte Y negativa, sería 270. Y si ya cae, vuelve a caer acá, de donde salió, de donde inició, sería un ángulo de 360. Es decir, el ángulo de 0 y 360 grados en realidad es el mismo ángulo. Vamos ahora a mirar los ángulos o las razones trigonométricas para esos ángulos cuadrantales. Lo importante es tener en cuenta esta tablita. Esta tablita significa que el 0, pues el 0, el 1 es el 1 y n significa que no está definida o que no existe la función trigonométrica para ese ángulo. Vamos a mirar las de 90 grados. Entonces, tendríamos acá 90 grados estaría aquí, ¿cierto? En el primer cuadrante. ¿Qué significa eso? Que la Y, la X sería 0, porque es 0 hasta donde esté el radio de la circunferencia que podría formar acá. Entonces, y el radio sería 1, teniendo en cuenta que es una circunferencia con radio 1. Entonces, seno de 90 sería igual a Y sobre R. Esta es la definición de seno normal. Recuerden que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, Y sobre R. Y Y es el mismo radio. Radio sobre radio sería igual a 1. Entonces tendríamos que el seno de 90 es 1 y lo vamos a ver aquí en esta tablita. Coseno de 90, X sobre R, pero vemos que aquí no hay X, aquí en el 90 grados la X es 0 porque el ángulo salió de aquí del origen, subió hasta acá, entonces la X es 0, que sería el primer punto de la coordenada cartesiana. Entonces quedaría 0 sobre R, quedaría 0. Tangente de 90, Y sobre R, entonces que tendríamos la Y vale R, la Y es R y la X es 0, entonces quedaría R sobre 0 y R sobre 0 no está definida. Vamos a explicarlo un poquito más claramente acá en esta gráfica. Entonces, X es 0, Y es igual a 1, Y es igual a R. Entonces tendríamos seno de 90 es Y sobre R. Y sobre R quedaría
radio sobre radio, cualquier cantidad sobre sí misma daría 1. Coseno de 90, x sobre r, entonces x es 0 y sobre r daría 0. Tangente de 90, y sobre x, quedaría r sobre 0, eso daría indefinido o infinito, significa que no está definido. Cotangente de 90, x sobre y, quedaría 0 sobre r y quedaría 0. Secante de 90, r sobre y, quedaría r sobre r, daría 1, que es el mismo seno de 90. Y cosecante r sobre x, quedaría r sobre 0 y cualquier división entre 0 da infinito. Entonces vemos que las funciones del ángulo de 90, dos valores dan seno, que son seno y secante, dos valores dan 1, que son seno y secante, dos valores dan 0, que son coseno y cotangente, y dos valores dan infinito o indefinido, que son tangente y cosecante. Eso lo podemos ver en la tabla de la guía, esta tablita que les doy acá. Vamos a mirar los ejemplos que estamos aplicando. Dice, vamos a resolver los siguientes ejemplos de aplicación. Seno de 90 al cuadrado, menos 3 veces coseno de 180 al cuadrado, menos 4 veces cosecante de 90 al cuadrado, menos 7 cosecante de 90 al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar los valores de la tabla. Entonces, seno de 90, vemos en la tablita que seno de 90 es 1. Entonces, 1 al cuadrado. Menos 3 veces coseno de 180. Entonces, ¿qué es el coseno de 180? Lo vemos acá, que es menos 1. Entonces, coseno de 180 es menos 1 al cuadrado. Más 4 veces cosecante de 90. Entonces, la cosecante de 90 es 1. Entonces, quedaría 1 al cuadrado. Menos 7 veces cosecante de 90 y cosecante de 90 daría también 1 al cuadrado. Entonces, quedaría 1 al cuadrado da 1. Menos 1 al cuadrado da 1 positivo por 3. Más 4. 1 al cuadrado da 1. Y 1 al cuadrado da 1. ¿Qué hice acá? Quitarle todos los cuadrados. Eso fue lo que hice solamente. Quitar todos los cuadrados. Entonces quedaría 1. 3 por 1 da 3. 4 por 1 da 4. 7 por 1 da 7. Entonces 1 más 4 da 5. 2 positivos se suman y da positivo. 2 negativos se suman y da negativo. Menos 3 y menos 7 da menos 10. Quedaría 5 y menos 10 daría menos 5. Y entonces tendríamos que esta función daría menos, este ejercicio, este problema, el valor final sería menos 5. Veamos qué pasa con este ejercicio en donde tenemos fraccionarios. Es exactamente lo mismo. No se me asusten con estos fraccionarios. Tenemos simplemente que saber sumar o operar fraccionarios. Tenemos un cuarto de cosecante de 90, menos un tercio de la secante de 180, más 3 cuartos secante de 90, seno de 90, menos un medio secante de 360. Vamos a reemplazar los valores en la tabla. Cosecante de 90, entonces buscamos en la tabla cuál es la cosecante de 90. Vemos que es 1. Entonces colocamos un cuarto de 1. Menos un tercio secante de 180, entonces un tercio. Y buscamos qué es la secante de 180. La secante de 180 es menos 1. Entonces colocamos un tercio de menos 1 al cuadrado. Más 3 cuartos seno de 90. Entonces buscamos en la tabla. El seno de 90 es 1. Entonces 3 cuartos del seno de 90 da 1. Menos un medio de la secante de 360. La secante de 360 es la misma secante de 0, es esta. Entonces secante de 360 daría 1. Y quedaría menos un medio de 1 al cuadrado. Vamos primero que todo a quitar los cuadrados. Entonces 1 pues da 1. Por un cuarto pues es el mismo un cuarto. Menos 1 al cuadrado da 1 positivo. Por un tercio da un tercio. 3 cuartos por 1 pues da 3 cuartos. Y 1 cuadrado da 1, por un medio da un medio. Vamos a hacer esta suma de fraccionarios. ¿Qué es lo que se hace? Recuerden que buscamos el mínimo común múltiplo entre 4, 3 y 2. El mínimo común múltiplo entre estos 4 fraccionarios es el 12. Entonces simplemente el denominador vamos a dividirlo entre el numerador para multiplicarlo por el número que está en la parte superior que se llama numerador. Entonces 12 dividido entre 4 da 3. 3 por 1. 12 dividido entre 3 da 4. 4 por 1. 12 dividido entre 4 da 3. 3 por 3. 12 dividido entre 2 da 6, 6 por 1. Hacemos estas operaciones, 3 por 1 da 3,
4 por 1, 4, 3 por 3, 9 y 6 por 1, 6. Quedaría, sumamos los positivos, serían 3 y 9, 12. Y los negativos, 4 y 6, 10. 12 menos 10 da 2 positivo, 2 sobre 12 daría 1/6. Y así de esta manera quedan este otro ejercicio. Bueno, me dice acá, también podemos utilizar los valores de los ángulos notables 30, 45 y 60 trabajados en la guía anterior y combinarlos con los valores de los ángulos cuadrantales. Entonces, vamos ahora a resolver ejercicios en donde vamos a combinar o utilizar los ejercicios que vimos en la guía anterior. Aquí estaría todo unido, desde 0 hasta 360, 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270 y 360. Esta tablita es importante que la copien en su cuaderno, porque es una tablita que la vamos a necesitar mucho y son los valores de las funciones trigonométricas de ángulos especiales. Veamos un ejemplo. Dice raíz de 2 seno de 45 más 4 seno de 270 menos raíz de 3 seno de 60 menos cosecante de 45 al cuadrado. Lo mismo, vamos a empezar a reemplazar. Entonces, raíz de 2, seno de 45, entonces busco acá 45 grados, que es el seno, raíz de 2 sobre 2. Más 4, seno de 270, buscamos el ángulo de 270. ¿Cuánto vale el seno de 270? Vale menos 1. Menos raíz de 3, seno de 60, buscamos el seno de 60 grados, raíz de 3 sobre 2. Y cosecante de 45, quedaría cosecante de 45, buscamos el ángulo de 45 grados, cosecante sería raíz de 2 al cuadrado. Entonces vamos a sacar esto. ¿Qué me quedaría? Raíz de 2 por raíz de 2 da raíz de 4, quedaría raíz de 4 sobre 2. Más por menos da menos, entonces menos 4. Raíz de 3 por raíz de 3 da raíz de 9 sobre 2. Menos raíz de 2 al cuadrado da raíz de 4. Entonces, ¿cuánto es la raíz de 4? 2 sobre 2. Menos 4 menos raíz de 9 daría 3 sobre 2 y raíz de 4 sería 2. 2 sobre 2 da 1. Menos 4 menos 3 medios menos 2. 1. ¿Qué vamos a hacer acá? 1 y menos 4 da menos 3. Y menos 2 da menos 5. Entonces lo que hice fue operar estos números enteros. Menos 5. Menos este fraccionario que sería 3 medios. Entonces es como si tuviera denominador 1. Y vamos a sumar los fraccionarios. 2 entre 1 da 2. 2 por 5 da 10. 2 entre 2 da 1. 1 por 3 da 3. Signos iguales se suman. Menos 10 y menos 3 daría menos 13. Menos 13 sobre 2 sería este ejercicio. Bueno. Acá lo que tenemos que hacer es estos 5 ejercicios de aplicación relacionados con este ejemplo y con los ejemplos anteriores. El ejemplo anterior de la guía. Acá me dice, en la parte de resultados, teniendo en cuenta esta forma de comprobación, comprueba los valores de las relaciones trigonométricas de seno, coseno, tangente para los ángulos de 180 y 270. O sea, van a hacer este mismo análisis de modo que encuentren seno, coseno y tangente para los ángulos de 180 y 270. O sea, ya los tenemos acá. Simplemente lo que tenemos que hacer es comprobar, o sea, tengo que comprobar que el seno de 180 es 0, que el coseno de 180 es menos 1, que la tangente de 180 es 0. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que pasar acá y decir, por ejemplo, para el ángulo de 180, este sería el ángulo de 180, estaría en esta parte, sería menos 1 con 0. ¿Por qué? Porque estaría en el eje negativo de las X. Entonces, la X sería menos 1. La Y sería 0 porque vemos que no hay, que no sube el ángulo, sería 0. Y la X es el mismo radio. Entonces, seno de 180, Y sobre R. Entonces, ¿qué quedaría? 0 sobre R. Quedaría 0. 0 sobre cualquier cosa daría 0. Coseno de 180, X sobre R, pero la X es menos 1. Entonces, quedaría menos 1 sobre R. Quedaría menos 1 sobre sí mismo. Y quedaría menos 1 porque menos por más da menos. Tangente de 180, Y sobre X. 0 sobre menos 1, 0 sobre cualquier cosa, sea positivo o sea negativo, daría 0. Entonces tenemos o comprobamos los valores de seno, coseno y tangente para el ángulo de 180. Ahora ustedes mismos lo van a hacer para el ángulo de 270, que sería el ángulo del tercer cuadrante. Bueno, jóvenes, hasta acá llegamos. Espero que me hayan entendido. Cualquier cosa, pues nos vamos a reunir, vamos a tratar de sacar una reunión virtual donde podamos de pronto exponer y explicar dudas sobre este tema. Que estén muy bien, que Dios los bendiga
y nos vemos en la próxima sesión.